Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos Maylisa Sueta Redondo y Carlos Iván López López y les vamos a exponer el tema de panorama general de malnutrición en México y el mundo, desnutrición, sobrepeso y obesidad. Empezar hablando sobre la malnutrición, que ese va a ser un problema que va a afectar tanto a los niños, también afecta a las niñas y también a los adolescentes, y eso lo va a hacer de distintas maneras. Por un lado, se puede ir por la desnutrición, que ese durante la infancia pues va a tener un impacto negativo en el resto de la vida. Pueden presentarse tantos tallas bajas, también desarrollo insuficiente del mismo sistema inmunológico, o también puede ir del lado del sobrepeso y de la obesidad, que aquí van a favorecer la aparición, por ejemplo, de enfermedades como la diabetes, también problemas circulatorios o también del corazón, de los riñones, y por ende también va a tener repercusiones graves que van a afectar la calidad y también la esperanza de vida. El término de malnutrición se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona, que eso van a abarcar tres grandes grupos de afecciones que vamos a tener la desnutrición, que eso incluye la emaciación, que esto es como una pérdida de peso patológica. Eso va a ser un peso insuficiente respecto a la talla. También está el retraso del crecimiento, que aquí se va a presentar una talla insuficiente para la edad, y una insuficiencia ponderal, que va a ser un peso insuficiente para la edad. No hay que confundirnos en el retraso del crecimiento, que aquí va a ser en talla, en la insuficiencia ponderal, que va a ser el peso, que más adelante lo vamos a ir viendo. Bien, pues tenemos que existen diversas formas de malnutrición. Como ya lo mencionó anteriormente mi compañero, no solo hablamos de malnutrición cuando nos referimos a desnutrición, sino que también, además de englobar lo que son las carencias, también tenemos lo que son los excesos. Entonces, vamos a tener que la malnutrición está relacionada tanto con los micronutrientes, hablando de carencias, y también de excesos. Por eso es que vamos a tener cuatro diversas formas. Hablamos de desnutrición, hablamos de malnutrición relacionada con los micronutrientes, hablamos también del sobrepeso y obesidad, donde englobamos a los excesos, y también a las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Cada una de ellas las vamos a ir mencionando más adelante una a una. Empezando con la desnutrición, aquí vamos a tener que existen cuatro tipos principales de desnutrición. La insuficiencia de peso respecto a la talla va a ser la emaciación, que se suele indicar que hay una pérdida de peso que es reciente o incluso también puede ser grave, que eso debido a que las personas no hayan consumido como los suficientes alimentos o que también, por ejemplo, tengan alguna infección. Un ejemplo de ello sería la diarrea, por ejemplo, aquí. Si la persona cursa con diarrea, pues va a estar perdiendo peso. O también la talla insuficiente respecto a la edad, que aquí se va a definir como el retraso del crecimiento. Entonces, el retraso del crecimiento va a impedir que los niños pues, se desarrollen de una manera, su potencial físico y cognitivo no sea el más adecuado. También en los niños que pesan menos de lo que corresponde a su edad van a presentar una insuficiencia ponderal. Entonces, estos niños que también presentan insuficiencia ponderal también pueden cursar con retraso en el crecimiento e incluso también pueden presentar emaciación. Y también otro tipo de la desnutrición va a ser las carencias de las vitaminas y de los minerales. Hablando un poco sobre la lactancia materna, se dice que en México solamente 3 de cada 10 bebés se van a alimentar únicamente con la leche materna durante los primeros 6 meses de vida. Hay que recordar que la lactancia materna es el mejor alimento para los bebés, ya que le va a proporcionar pues, todos los nutrientes que necesita y también va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Y por eso es de gran importancia que nosotros como profesionales de la salud le sí, como proporcionales de de la salud, promuevamos la lactancia materna exclusiva, ya que pues, va a haber menor riesgo, por ejemplo, de diarreas, también de alergias alimentarias, de otitis media, de neumonías, de infecciones urinarias, también de diabetes mellitus, eso de tipo 2.
también hipertensión e incluso la obesidad. Pasándonos a los números, a lo que son las estadísticas en México acerca de la desnutrición, encontramos que 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Esta se va a presentar principalmente en los estados del sur de México y en las comunidades rurales más que en las urbanas, siendo la población o el grupo de personas más afectadas aquellos hogares indígenas. Datos que se recolectaron en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición estiman que en México alrededor del 2.8% de los niños y niñas menores de 5 años presentan bajo peso, el 13.6% muestra baja talla y el 1.6% desnutrición aguda. Asimismo, también la UNICEF hace su encuesta y ellos indican que alrededor del 59% de los niños tuvo una diversidad mínima en su dieta y que el 18% no consumió ni frutas ni verduras. Como para englobar, y creo que queda más que claro al mencionar estas cifras, en el caso de la población indígena, que sabemos que es la que está más impactada por la pobreza infantil, en esta población es donde se registran mayores tasas de desnutrición infantil en comparación con el resto de cualquier otra población. Ahí su vulnerabilidad y pues la gran porcentaje de desnutrición que hay en niños en ese sector de la población. Continuando con las estadísticas a nivel mundial, nos dice que 1 de cada 4 niños menores de 5 años, alrededor de 165 millones o el 26%, va a sufrir de desnutrición crónica. También se menciona que en los países de Brasil, también Guatemala, India, Filipinas y Sudáfrica, confirmaron la asociación entre desnutrición crónica y un menor rendimiento de asistencia a la escuela. Eso quiere decir, como hay desnutrición, también hay un retraso en el crecimiento, pues los pacientes pediátricos no se van a estar desarrollando de una manera tanto ni físicamente normal, también como hay un retraso cognitivo, entonces va a tener problemas en escuela. Hay que recordar que la desnutrición aquí crónica va a ser ya cuando hay afectación en la talla. También se dice que 3/4 partes de los niños con desnutrición crónica en el mundo se encuentran en África subsahariana y también en el sur de Asia. En África, el 40% de los niños son menores de 5 años, van a sufrir desnutrición crónica y en el sur de Asia la tasa va a ser de 39%. Si miramos aquí los porcentajes, pues sí son un poco elevados y se dice que en esas dos entidades pues van a ser en donde mayor se van a concentrar los pacientes que van a sufrir desnutrición crónica, que van a ser niños menores a los 5 años. Y también hubo otros países en donde se presentaban pues casos muy elevados, que eso fue en India, que se presentaba alrededor de 61.7 millones de pacientes, también en Nigeria alrededor de 11 millones, en Pakistán alrededor de 9.6 millones, en China alrededor de 8 millones, Indonesia alrededor de 7.5 millones. Todos estos en pacientes con desnutrición crónica. Cuando hablamos de malnutrición relacionada con los micronutrientes, nos referimos a que hay una ingesta inadecuada tanto de vitaminas como de minerales, que pues estos ambos son denominados micronutrientes y pues se reúnen en un mismo grupo como forma de malnutrición. Sabemos que el organismo necesita estos micronutrientes para producir enzimas, hormonas, y otras sustancias que son esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado. A lo que se refiere o concierne a la salud pública a nivel mundial, el yodo, la vitamina A y el hierro son los micronutrientes más importantes y pues sus carencias suponen una importante amenaza contra la salud y el desarrollo de las poblaciones de todo el mundo, en particular pues de aquellos grupos o poblaciones de niños y embarazadas de los países de ingresos bajos, pues aquellos que son más vulnerables. Continuando con sobrepeso y la obesidad, pues hay que recordar que el sobrepeso va a ser una patología que es crónica, pues también va a ser multifactorial
y también va a ser sistémica, que esa se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, en que se debe considerar la influencia genética y también la influencia ambiental. Y para definir y clasificar a la obesidad se utilizan criterios como el índice de masa corporal, que se va a ser igual al peso sobre la talla al cuadrado. El índice de masa corporal se hace más que nada en pacientes mayores a 5 años y eso se utilizan como tablas, que esos valores pues no van a ser igual que un paciente adulto o un paciente pediátrico. Para eso existen estas tablas en cual los divide en niñas y en los niños. La diferencia en valores sí es mínima, pero sí debemos de considerar muy bien esos puntos. Vamos a tener que la edad a partir de donde se puede tomar en cuenta el índice de masa corporal va a ser a partir de los 5 años con 6 meses hasta los 9 años con 6 meses que indican esas tablas. Y gracias a estas vamos a ver si el paciente está en un riesgo de desnutrición, si el paciente se encuentra en un estado normal, si llega a presentar sobrepeso o incluso llega a presentarse obesidad. En cambio, en los pacientes que son menores a los 5 años, aquí se usan las otras gráficas que van a ser los percentiles. Para sobrepeso, vamos a decir que un paciente va a tener sobrepeso cuando el peso para la estatura está por arriba de las dos derivaciones estándar por encima de la mediana. Y vamos a decir que el paciente tiene obesidad cuando el peso para la estatura está por arriba de las tres derivaciones típicas que van a ser establecidas, van a establecer los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a las estadísticas en México sobre sobrepeso y obesidad, encontramos que 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto posiciona a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, un problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas. Como notamos aquí, esta es como la principal diferencia entre lo que es desnutrición y su contra, que es sobrepeso y obesidad. Recordamos, la desnutrición era más frecuente en los estados del sur de México y en las comunidades rurales. Bien, pues México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Este es un problema que no solo está presente en lo que es la infancia y la adolescencia, sino que también ahora está atacando, por decirlo así, a la edad preescolar. Según datos del INEGI, en 2020, poco más de una quinta parte de niñas y niños con menos de 5 años, que alrededor del 22%, tenía riesgo de padecer sobrepeso en 2018. Y de la población de 5 a 11 años, el 18% tiene sobrepeso y va en incremento conforme aumenta la edad. El 21% de los hombres de 12 a 19 años y el 27% de las mujeres de la misma edad presenta sobrepeso. Entonces, como podemos notar, estos números son verdaderamente alarmantes, como desde pequeños, desde muy tempranas edades, ya están presentando un problema de sobrepeso y obesidad, que no solo va a desencadenar problemas o enfermedades en su futuro, en su edad adulta, sino que desde su infancia, desde edades tempranas, van a comenzar a tener bastantes problemas de salud serios. Continuando con las estadísticas, pero ahora a nivel mundial, aquí se calcula que en el 2016, 41 millones de los niños tenían sobrepeso o también presentaban obesidad, y alrededor del 45% más o menos de las muertes que eran menores a los 5 años tenían que ver con la desnutrición. Y en su mayoría se registra en los países de ingresos bajos y también medianos, y en particular en aquellos entornos que eran urbanos. En África también la cantidad de los niños menores a 5 años con sobrepeso ha aumentado cerca de un 50% desde el año 2000, que son cifras pues muy elevadas. Y también en el 2016, cerca de la mitad de los niños menores a 5 años de sobrepeso u obesidad vivían en Asia. Si miramos en estas dos entidades, tanto en Asia como en África, al igual que la desnutrición, que eran donde se presentaban mayores casos de desnutrición crónica, igualmente aquí se presentan muchos casos, pero ahora de sobrepeso y obesidad.
Entonces, la OMS como que le puso más importancia estuvo más enfocadas en esas entidades y ponerles más atención de por qué estaban aumentando tanto el número de estos casos. Y la prevalencia de 5 a 10 a 19 años ha aumentado del 4% en 1975 a más del 18% en el 2016, que 18% eran de las niñas y 19% eran de los niños. Más que nada, esas son cifras para darnos como una idea de que antes la prevalencia era pues muy baja y ahora en la actualidad desde el 2016 pues para acá ya vamos en un 18%, que esos son igual cifras pues muy alarmantes. En cuanto a las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, ya lo mencionábamos anteriormente, estas van a estar relacionadas pues con una malnutrición. Dentro de las enfermedades que aquí se engloban, entran las enfermedades cardiovasculares, como lo puede ser infarto en miocardio, accidentes cerebrovasculares, que a menudo también son asociados con hipertensión arterial. También aquí entran algunos tipos de cáncer y diabetes. La mala alimentación y por ende la mala nutrición se cuentan dentro de los principales factores de riesgo de estas enfermedades a escala mundial. Y no solo de estas, sino también de otras enfermedades realmente preocupantes. Bueno, continuando con la población en riesgo, aquí todos los países del mundo van a estar afectados por una o más formas de malnutrición. Entonces, combatir las formas de malnutrición en los diferentes pues, países va a ser un problema sanitario pues, a escala mundial. Las personas que van a estar más expuestas a la malnutrición van a ser las mujeres, también los lactantes, los niños y los adolescentes. Y la optimización de la nutrición al comienzo de la vida, es decir, en particular durante los primeros 1000 días que transcurren entre la concepción y el segundo aniversario del niño, asegura el mejor arranque posible de vida como beneficio a largo plazo. Si recordamos la alimentación en los primeros 1000 días, se refería a la alimentación en dos etapas, que era la primera desde la concepción hasta el nacimiento, que eran los 270 días, y después los dos primeros años, que eran alrededor de 730 días. Entonces, este periodo va a ser como la ventana crítica en el desarrollo del niño, ya que nos va a implicar pues cambios que van a ser trascendentes como para la salud y también van a brindar oportunidades únicas para que los niños pues obtengan como los beneficios nutricionales y también inmunológicos que van a necesitar pues el resto de su vida. Y en esta etapa también se van a formar la mayor parte de los órganos, también los tejidos y también el potencial físico e intelectual de cada niño, es decir, se va a desarrollar la inteligencia, se van a formar como los hábitos alimentarios y se van a definir también la salud nutricional del niño, ya que va a ser ya que una buena alimentación pues va a tener también repercusiones a lo largo de su vida. Es decir, si el paciente está llevando una nutrición adecuada, pues no va a ser propenso a sufrir enfermedades crónicos degenerativos, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, entre otras. También la pobreza va a multiplicar el riesgo de sufrir malnutrición y sus consecuencias. Entonces, las personas que no tienen pues los recursos necesarios son más propensas a presentar ese tipo de malnutriciones, ya que pues al no ver alimentos también no se están nutriendo de una manera normal o incluso también llegan a comer pues cualquier cosa, igual cosas que sean como más rápido. Y también la malnutrición aumenta los costos de la atención a la salud, reduce la productividad y frena el crecimiento económico. Eso es lo que puede hacer que el ciclo de la pobreza y también la mala salud dure por mucho más tiempo. Bien, por último, se implementaron o concretaron diversas estrategias para combatir cualquier tipo de malnutrición. Esto en el diseño de las Naciones Unidas de Acción sobre Nutrición, esto fue el 1 de abril de 2016, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el diseño de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025, donde el diseño ofrece la oportunidad de luchar contra todas las formas de malnutrición. Se fijó un calendario concreto
de la aplicación de compromisos que se formularon en la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, con la finalidad de cumplir un conjunto de metas a nivel mundial acerca de la nutrición y de las enfermedades no transmisibles, pero que son relacionadas con la alimentación. Y estas pues son fijadas, o la meta establecida es hasta el año 2025. Dentro de las metas o los puntos que se hablaron o se indicaron en el diseño de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, esa hace un llamamiento para que se adopten políticas en 6 diferentes esferas, como lo es crear sistemas alimentarios sostenibles y resilientes en favor a dietas saludables. También proporcionar protección social y educación nutricional para todos, armonizar los sistemas de salud y las necesidades de nutrición y proporcionar cobertura universal de las medidas nutricionales esenciales. Velar por las políticas de comercio e inversión y crear entornos seguros y propicios para la nutrición en todas las edades. Y por último, fortalecer y promover la gobernanza y la rendición de cuentas en materia de nutrición en todos los lugares. Asimismo, la OMS aspira a que desaparezcan del mundo todas las formas de malnutrición y a que todas las poblaciones gocen de salud y bienestar. También la OMS lo que hace es utilizar su poder de convocatoria para definir, armonizar y promover las prioridades y las políticas que favorecen el avance de la nutrición a escala mundial. Como vemos, pues todo lo que nos habla, todos los acuerdos que se formularon aquí en el diseño de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición, pues suenan realmente muy bien. Cabe mencionar que tenemos un plazo, o tienen un plazo hasta 2025 para cumplir estas metas, que fuera una cosa grandiosa que se llegaran a cumplir, que como dice la OMS, que se resolviera cualquier forma de malnutrición. Es como un dato o es como un sueño un poco loco, por decirlo así, porque pues hay mucha gente, muchas personas mmm, afectadas por los diferentes tipos de malnutrición que ya vimos. Pero pues es algo que poco a poco se tiene que ir combatiendo, como con las formas que aquí se implementaron. Y ya por último, esta es la bibliografía que utilizamos, si gustan consultarla para tener más información sobre el tema. Gracias.